Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos de un nuevo modelo pedagógico, el modelo aula invertida. Ustedes han escuchado hablar de diferentes estrategias, dinámicas y metodologías para trabajar en clase, para trabajar en el aula. Hemos escuchado hablar del aula invertida, pero bueno, ¿qué es el aula invertida? ¿En qué momento lo podemos utilizar? ¿Y quiénes verdaderamente son los que pueden utilizar este modelo? Bueno, esto se puede utilizar en todos los niveles, Lo podemos utilizar desde el preescolar hasta la universidad, incluso en clases de maestría, de doctorado. Así que es 100% universal. Pero bueno, ¿en qué momento iniciamos a trabajar este modelo? Desde que sus creadores empezaron a trabajarlo, la ocupación y la preocupación era: ya no quiero ser el único que habla en clase, que el maestro sea el que esté hablando, que el maestro solo dé instrucciones y esté obedeciendo el alumno, ¿no? En ese momento dijimos, vamos a cambiar. Y bueno, creo que es un buen momento, un buen espacio para tratar de intervenir con el aula invertida, ¿no? Los docentes sabemos que siempre nos estamos enfrentando a los cambios. Nuestro reto número uno son los cambios. Los cambios por todos los aspectos, realmente por enfermedades, por cambios políticos, por cambios en los formatos como tal, en los planes, en los programas. Siempre estamos cambiando, ¿no? Entonces, eso es nuestro reto número uno. Si nos vamos ahora a pensar, ¿qué es lo que verdaderamente estamos cambiando? Es más estratégico que de estructura. Porque si pensamos en una escuela de hace 30 o 50 años, imaginen una escuela o un aula de hace 50 años y ahora imaginen el aula de hoy. El aula de hace 50 años también era de 4 paredes, tenía sillas y también tenía un pizarrón, tal vez tenía un GIS. El día de hoy en muchas escuelas seguimos utilizando un espacio de 4 paredes con sillas. Antes teníamos los famosos mesabancos, pero el día de hoy tenemos una silla, tenemos una mesa para el docente y tenemos también un pizarrón. Probablemente hoy es pintarrón, ¿no? Pero seguimos utilizando lo mismo. Pero las estrategias tienen que ir cambiando, la tecnología interviene cada día y la clase se hace más integral porque no solo utilizamos el libro y el salón. Hemos utilizado otros momentos y otros espacios, ¿no? Además, no sé si recuerdan, cuando ustedes estaban en la primaria, nosotros hablábamos de un tipo estudio memorístico. Lo que nosotros tratábamos de aprender era memorístico. Recuerdo las planas, cómo aprendíamos matemáticas, cómo hablábamos de la historia y conocer todo lo que pasaba en el mundo y en México con geografía. Todo era a través de memorizar. El día de hoy no. Sabemos que los alumnos tienen más habilidades. Necesitamos trabajar más habilidades que les van a servir cuando salgan de la escuela, cuando sean adultos, cuando estén en su trabajo. ¿Cuáles son estas habilidades que hoy en día podemos decir? Vamos a hablar solo de 4. La primera es solución de problemas. Necesitamos que el alumno sea quien piense, analice y resuelva. El número 2, pensamiento crítico. Necesitamos a jóvenes reflexivos, analíticos, que puedan realmente decidir, tomar una decisión a través de sus aprendizajes. El tercero es el trabajo colaborativo. Es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque siempre necesitamos que los compañeros sean solidarios, unidos, que puedan trabajar con el otro y dejemos de ser personas que realmente queremos estar a solas en el aula, en nuestra banca y que podamos compartir con los demás. Eso es súper importante. Y la última se llama lección-acción. ¿A qué le llamo lección-acción? Todo lo que aprendes en el aula se tiene que llevar a cabo y ejecutar en la vida. Es decir, todo lo que los alumnos, desde que están pequeñitos hasta que están en licenciatura, todo lo que aprenden les va a servir para la vida diaria, para todo lo que acontece fuera del aula. Si tú sabes que 2 más 2 son 4, realmente lo necesitas para que el niño se defienda incluso cuando va a la tiendita y le van a dar el cambio, ¿no? Entonces, realmente esos son las 4 habilidades más importantes que el día de hoy podemos trabajar. Ahora, ¿qué no es una clase invertida? Ojo con esto. La clase invertida no quiere decir que en el salón ya no voy a trabajar, que todo lo hará el alumno y que el maestro no tiene responsabilidades y que vamos a llegar a perder el tiempo al salón. Al contrario, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar? Lo que vamos a buscar con el aula invertida es
dejarle actividades a los alumnos para que preparen un poco y lleguen realmente con material al aula. Es decir, el alumno se tiene que llevar a casa el material, tiene que empezar a conocer, a trabajar desde su casa para que cuando realmente llegue a la clase, al aula, ustedes utilicen el tiempo para algo significativo. ¿Qué quiero decir con significativo? Que verdaderamente lo nutra, que verdaderamente sea un aprendizaje que tenga relevancia en el alumno. Los docentes perdemos muchas veces espacios en el aula dando instrucciones, llamando la atención, anotando la participación del alumno, firmando las tareas, pasando lista. ¿Cuánto perdemos en esto? Perdemos mucho tiempo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer nosotros simplemente es, vamos a unir y vamos a despejar dudas que tiene el alumno. Ese es el verdadero objetivo del aula invertida. Pero ahora, muchos me pueden decir, ¿cómo le hago para que el alumno verdaderamente se interese en los puntos importantes que tiene que llevar? Es decir, el alumno probablemente, si en la clase no estudia, si en la clase no trabaja, ¿de qué manera vamos a hacer para que el alumno en casa verdaderamente sí trabaje y te lleve algún producto al aula? Bueno, eso es súper importante. ¿Por qué? Nosotros como docentes debemos de ver algunos puntos importantes que debe de tener la actividad. Punto número 1, debe de ser dinámica. La actividad, la estrategia que vas a dejar para que el alumno haga en casa debe de ser muy dinámica. La número 2 es innovadora. Debes de enseñar estrategias que no solo se puedan utilizar en el salón de clases, sino que el alumno por cuenta propia pudiera trabajar. Hoy tenemos muchas apps, tenemos muchas plataformas que podemos aconsejar y adiestrar para que ellos verdaderamente lo puedan trabajar. Además, si estamos hablando de jóvenes, el día de hoy estoy seguro que saben más que tú y que yo de tecnología. La tercera es estratégica. Lo que le dejes debe de ser estratégico, debe de tener un fin, un objetivo. Y la siguiente y la última es, debe de ser algo entendible. No le dejes algo que realmente tenga demasiadas instrucciones y que no entienda. Debe de ser muy entendible para que el alumno lo pueda trabajar en casa y llegar con producto al aula, ¿no? Ahora, recuerden que lo que buscamos es que tenga un significado como tal, que lo que le dejamos sea columna vertebral de la clase. No le vamos a dejar una tarea, no le vamos a dejar un tema que no sea de los principales en el plan y programa que tenemos. Verdaderamente nos tenemos que guiar naturalmente de todo lo que vamos a enseñar en el ciclo escolar. Tenemos que guiarnos de los bloques, de las secuencias didácticas, de la dosificación. Para esto nos va a servir verdaderamente la dosificación, para saber qué le dejaré al alumno, con qué material, para que desde su casa esté trabajando y cuando llegue al aula, nosotros como docentes seamos los guías que simplemente vamos a despejar dudas, vamos a hacer actividades como tipo retroalimentación para que quede todo entendido y no nos llevemos tanto tiempo, así aprovechamos el tiempo de calidad, ¿no? Ahora, ¿qué realmente es lo que vamos a hacer en clases para que sea de provecho? Les voy a poner el ejemplo de un papel bond. ¿Cuántas veces ustedes quieren hacer una dinámica en la que le piden al alumno que se dibuje o dibuje su silueta para hacer una actividad en el aula? El alumno pierde 10 o 20 minutos porque toma el papel bond, toma la cartulina en equipos o en parejas y las pone sobre el piso. Y el alumno tiene que acostarse y el otro tiene que dibujar su silueta. Para después, vamos a poner un ejemplo, en alguna materia les piden que pongan dentro del cuerpo sus habilidades y fuera del cuerpo sus amenazas o sus debilidades. ¿Qué pasa? Perdimos 15 minutos en hacer el dibujo y perdemos 5 minutos en las instrucciones y se nos va el tiempo para realmente trabajar en el aula. Entonces, ¿qué les parece si en lugar de eso dejamos toda la actividad para que la haga en casa y solo llega al aula a ejecutar, a despejar dudas? Recuerden también que siempre tenemos que pensar en los 3 o 4 momentos que tiene una clase. Nosotros manejamos 4 momentos que son el preinicio, el inicio, el desarrollo y el cierre. Algunos autores manejan solo 3. El preinicio, recuerden que es la conexión. Cuando le preguntamos ¿qué recuerdas de la clase pasada? Una pregunta mágica que le puedes hacer es ¿qué relación tiene la clase pasada con la clase del día de hoy? Eso es el preinicio. El inicio son las instrucciones.
El inicio es cuando le dices qué vamos a hacer el día de hoy, para qué le va a servir, cómo lo vamos a hacer. El desarrollo son las estrategias innovadoras, estrategias dinámicas que tú tendrás en la clase. Y los últimos minutos son el cierre. ¿Para qué nos sirve el cierre? Para conocer qué aprendió, qué se lleva el día de hoy, qué fue lo que no aprendió y podemos retomar la próxima clase. Si hacemos nosotros todo eso, realmente estamos haciendo una clase integral, una clase completa, significativa y una clase que les va a servir al aprendizaje del alumno. Ahora vamos a trabajar sobre los pilares de la clase invertida. Toda clase invertida tiene puntos importantes, puntos clave. ¿Cuáles son los 4 pilares de toda clase invertida? El número 1 es: el aprendizaje es profundo y significativo. Es decir, el alumno es el que trabaja, el alumno se involucra y el alumno va más allá de lo que el maestro le está enseñando. Entonces, el alumno en ese momento, su aprendizaje es más significativo. El número 2 es: el centro del aprendizaje es el alumno. El punto de partida es el alumno. El maestro deja de ser esa persona que será como, además de guía, el que dice todo. La verdad absoluta deja de ser parte del maestro, y quien es el foco, el punto importante, siempre será el alumno. Número 3. El contenido debe de ser interactivo, ordenado y estructurado. Todo contenido siempre es estructurado, es decir, como les decía, tiene un inicio y un final, tiene un porqué, tiene dinámicas, pasos a seguir para llegar a un objetivo. Y el último es toda la tecnología al servicio del aprendizaje, es decir, estamos en plena era tecnológica, en plena era en la que la innovación es lo de hoy. Entonces, esos 4 pilares debemos de conocer para la clase invertida. Ahora, ¿cuáles son las habilidades que todo estudiante debe de tener? Esto no solo es para la clase invertida, esto es para todos los tipos de metodologías que existen. Pero es importante hablar de 4 puntos muy importantes que en el aula invertida son parte importante. ¿Cuáles son estas habilidades? El alumno debe de tener una manera de pensar crítica. El alumno debe tener capacidad para colaborar. El alumno debe tener una habilidad comunicativa y el alumno debe de saber resolver problemas de forma creativa. Algunos les llaman las 4C. ¿Por qué se llaman 4C? Porque debe de tener creatividad, comunicación, colaboración y crítica. Entonces, súper importante estos 4 puntos para los alumnos, Ahora, es importante saber qué es lo que quiere la sociedad, qué es lo que quieren las grandes empresas, y muchas investigaciones se han hecho y muchos han preguntado a las grandes empresas: ¿qué quiero? ¿Qué quiero que le enseñe el maestro desde preescolar hasta la universidad que le vaya a servir al alumno? Ojo, esto es muy importante porque va de la mano con las características o habilidades que acabo de hablar o de mencionar. ¿Qué es lo que verdaderamente quieren las empresas? Se han hecho muchas estadísticas, muchas encuestas, y el día de hoy yo les traigo una lista del mayor a la menor importancia, qué es lo que una empresa necesita. Así que para todos los docentes que trabajan en el aula invertida o trabajan otra metodología, antes de hacer la dosificación o cuando estén en proceso de hacer su secuencia, imaginen y piensen cómo le pueden hacer para que eso que se llama contenido le sirva al alumno cuando esté fuera del aula y cuando esté laborando, cuando esté en un trabajo. Lo número 1 que nos dijeron las grandes empresas es: necesitamos a alguien responsable. Eso es lo más importante para una empresa. Necesito a alguien con responsabilidad. El punto número 2 fue comunicación. Comunicación y asertiva. Necesitamos a personas que sepan comunicarse, que tengan tacto para hablar, que puedan saber entablar una relación de trabajo con los demás. El número 3 es equilibrio emocional. Así es, aunque ustedes no lo crean, las emociones el día de hoy son parte importante de las grandes empresas. Necesitan a trabajadores con un equilibrio emocional. El número 4, resolución de problemas. Si nos vamos a los puntos importantes
vuelve a salir resolución de problemas. Necesitan a personas, a trabajadores o a futuros colaboradores que sepan resolver problemas, que tengan esa manera fácil de poder resolver, entender y sobre todo aclarar cualquier problema que puedan tener. El siguiente es trabajo en equipo. Las empresas buscan personas que sepan trabajar en equipo, que no sean individuales y que puedan colaborar. El siguiente es pensamiento crítico. Las empresas buscan personas que sepan pensar, que sean analíticos, que reflexionen y que tengan buenas decisiones. También necesitan personas creativas, necesitan personas con liderazgo y personas que realmente tengan honestidad. Esos son los puntos importantes que nos han dicho las grandes empresas. Así que ya sabemos qué es lo que vamos a trabajar con nuestros alumnos, no importando la materia. Necesitamos ser holísticos, necesitamos ser integrales y sobre todo trabajar en equipo, también los docentes. La recomendación es que el aula invertida sea solamente un instrumento de trabajo, que no lo utilicemos todos los días. Recuerden que también eso, la monotonía, el trabajar lo mismo, hace que el alumno pierda el interés. ¿Cuál es el objetivo de este video? Que todos los docentes conozcamos una forma diferente de trabajar, y considero el aula invertida es un punto muy importante que estoy seguro nos quitará dolores de cabeza y le ayudará mucho a los alumnos a aprender y tener algo significativo en su vida. Muchísimas gracias por ver el video, esperamos que puedan implementar un aula invertida y espero aquí sus mensajes para ver qué les pareció y sobre todo, si lo aplican, cómo les va con sus actividades. Gracias.